Listo. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Espero que les haya ido muy bien en su primer día. El día de hoy, pues vamos a ver la tutoría de neurofisiología, más que todo las bases de neurotransmisión y potenciales de acción que lo van a necesitar de aquí hasta que se acabe el IAS. Lo que quiero hacer es hacerlo de una forma muy concisa y coherente, de forma que entiendan cada uno de sus componentes y pues cómo se relacionan unos con otros. Entonces, en cuanto a la bibliografía, lo que más recomiendo es leer los capítulos de PURIPS de la edición 2018. Son muy buenos, aunque son varios capítulos. Si quieren algo muy sintetizado, muy conciso, Siegel también es muy bueno. Y ya el que quiera profundizar, pues tiene Candle como opción. Entonces, en cuanto al contenido, como les decía, pues quiero que sea algo como coherente y que se entienda como un proceso en sí mismo y no como cada cosa por individual. Entonces vamos a comenzar mirando la transmisión de señales eléctricas y los potenciales de acción. Segundo, pues a través de cuáles canales y transportadores es que se logra este potencial de acción. Tercero, pues la transmisión sináptica como tal. Cuarto, pues los receptores de los neurotransmisores. Y quinto, los neurotransmisores como tal. Entonces, comenzando por el potencial de acción, aquí les pongo un diagrama que es como quiero que vean o que se lo aprendan, porque pues a mi parecer es mucho más fácil entenderlo como un proceso completo. Entonces, la primera parte es este potencial de acción, es decir, cómo llega el estímulo eléctrico a lo largo de todo el axón hasta la terminal nerviosa y cómo ésta se comunica con la siguiente. Entonces, para esto, pues hay que devolvernos a unos conceptos básicos que seguramente ya conocerán o les suenan algunos, seguramente algunos los vieron en el colegio o en primer semestre, y son de qué depende el movimiento de los iones. Entonces, el movimiento de los iones depende de tres cosas principales que aquí están escritas. La primera son las concentraciones intra y extracelular de los iones. La segunda es la permeabilidad selectiva de cada una de las membranas y la tercera pues es la fuerza electrostática dada por la carga que tiene cada ion. ¿Y cómo lo vamos a ver representado? Aquí hay un experimento bastante común en donde tenemos un compartimiento intracelular, un compartimiento extracelular y tenemos una membrana que hipotéticamente vamos a decir que únicamente es permeable a los iones de potasio. Entonces vemos que hay una igual concentración intra y extracelular de potasio, por lo tanto, pues no va a haber un flujo hacia ninguna de las dos direcciones, es decir, pues va a estar en un equilibrio. Por tanto, pues el voltaje va a ser cero porque realmente no tenemos ningún movimiento de iones característico. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un compartimiento intracelular que tiene una mayor concentración de iones de potasio que el compartimiento extracelular, pues como ya lo sabemos, los iones van a fluir a favor de su gradiente de concentración, de un lugar donde hay más concentración a un lugar a donde hay menos concentración. Entonces va a fluir desde adentro hacia afuera. Esto inicialmente pues va a tener un voltaje de cero, pero a medida que van pasando los iones de potasio hacia el otro lado del compartimiento intracelular al compartimiento extracelular, pues los iones de potasio, recordemos que tienen una carga positiva. Entonces, a medida que más iones de potasio cambian hacia el compartimiento extracelular, pues se llevan la carga positiva hacia afuera. Por tanto, el compartimiento intracelular se va a quedar cada vez más negativo y el compartimiento extracelular cada vez más positivo. ¿Hasta qué punto va a dejar de fluir los iones de potasio hacia afuera? En el momento en el cual se alcance un voltaje de menos 58 milivoltios en el compartimiento intracelular. En este punto vemos que la fuerza electrostática que genera el movimiento de los iones y las cargas, pues va a compensar esta diferencia en concentraciones. A esto es lo que le llamamos el equilibrio electroquímico, que es cuando estas cargas y estas concentraciones alcanzan determinado equilibrio. Pero es importante resaltar que este equilibrio va a ser distinto para cada uno de los iones. Imagínense que esta membrana fuera únicamente permeable a potasio o únicamente permeable a sodio, pues va a ser distinto este valor.
Y es lo que vemos en estas dos ecuaciones, que si no las vieron hoy, seguramente las van a ver a lo largo de la semana. Y son dos ecuaciones que nos permiten determinar dos cosas importantes. Uno es el potencial de acción, perdón, el potencial de equilibrio, y el otro es el potencial de membrana. ¿Cuál es la gran diferencia? La ecuación de Nernst nos permite calcular el potencial de equilibrio para un solo ion, es decir, como el ejemplo pasado, haciendo de cuenta que la membrana es únicamente permeable a un ion, en el caso pasado al ion de potasio. Aquí les pongo la fórmula no para confundirlo, sino para mostrarles que solamente incluye la concentración intra y extracelular de un solo ion. Mientras que la ecuación de Goldman es como una extensión de la ecuación de Nernst y lo que busca es ver esa interacción en la permeabilidad a diferentes iones con diferentes concentraciones intra y extracelulares. Entonces, como vemos en la fórmula, pues no solamente incluye las concentraciones intra y extracelulares de un solo ion, sino que incluye potasio, incluye sodio, incluye cloro. Y esto a su vez nos permite calcular el potencial de membrana. Entonces, esto para que se vayan como familiarizando con las fórmulas y qué es lo que nos dice por qué nos resultan útiles en esto del potencial de acción. Entonces, con esto en mente, pues recordemos que el ion más prevalente en la parte extracelular va a ser el sodio y el potasio va a ser el ion que predomina intracelular. Entonces, acá tenemos un potencial de acción, digamos, normal y que va a ocurrir en cada uno de estos pasos. Tenemos una parte que está paralela, es decir, no se ha movido, está completamente horizontal. A esto lo vamos a llamar el potencial de membrana en reposo. ¿Y qué quiere decir? Que ambos canales, tanto el de potasio como el de sodio, van a estar cerrados. Aquí vale la pena aclarar que los canales de potasio tienen dos estados, o abierto o cerrado, mientras que los canales de sodio tienen tres estados. Puede estar abierto, cerrado o inactivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el potencial de acción comienza a ascender, ese ascenso en la curva se da gracias a un influjo de sodio. Se abren los canales de sodio, permiten el influjo de sodio hacia el interior de la célula y los canales de potasio permanecen cerrados. Luego llegamos a un pico, es decir, lo que explica por qué la curva no sigue derecho, sino que se detiene ahí. ¿Por qué? Porque los canales de sodio comienzan a inactivarse, es decir, va disminuyendo esa corriente de sodio, y al revés, los canales de potasio se abren y permiten el flujo hacia el exterior. Luego, posterior a eso, viene la fase de repolarización, que es cuando la célula va recobrando el potencial de membrana en reposo. ¿Cómo lo logra esto? Inactivando completamente los canales de sodio y los canales de potasio permanecen abiertos, llegando finalmente al estadio inicial en el cual ambos canales permanecen cerrados. Aquí quiero hacer una aclaración y es que cuando los canales de sodio están inactivados, no permite que otro estímulo se dé. Es decir, hay que esperar a que estén cerrados para que se pueda dar el siguiente estímulo. Listo. Entonces, aquí como pueden ver, digamos que es la figura como tal de un potencial de acción. Tiene como una muesquita un poquito más abajo que ya vamos a ver qué es. Entonces vemos que el potencial de membrana, entonces como ya lo vimos, va a ser la diferencia del potencial eléctrico a través de la membrana gracias a pues las diferentes permeabilidades de los diferentes iones y las diferentes concentraciones. El potencial de membrana en reposo va a ser esta parte en amarillo que generalmente en las neuronas es de menos 65 milivoltios porque el interior, como lo vemos en el ejemplo, va a estar más negativo con respecto al interior. Entonces, como ya lo vimos, esta parte en ascenso pues va a ser provocada por el influjo de sodio. En el momento en el que se da la despolarización, eso se conoce como el potencial umbral, que es cuando yo alcanzo a recoger la mayor cantidad de canales de sodio para que se dé la despolarización. Lo importante es que el potencial de acción, a diferencia de otros potenciales, es un fenómeno de todo o nada, es decir, o se da o no se da. Apenas llega al umbral, se dispara. Finalmente llegamos al pico y llegamos finalmente a la hiperpolarización, que es cuando se inactivan los canales de sodio, se activan los canales de potasio, recobrando nuevamente el potencial de membrana en reposo.
Aquí hay una parte que se denomina pues la parte de hiperpolarización, o también se denomina el periodo refractario, que es cuando los canales de sodio permanecen inactivos y hay que esperar a que vuelvan a su estado cerrado para que puedan volver a despolarizarse con el estímulo. Entonces, como vemos, el potencial de acción pues, va a ser una mezcla entre un ciclo positivo del sodio y entre un ciclo negativo del potasio. Entonces, se abren los canales de sodio, aumenta la corriente de sodio, se despolariza la neurona, se abren los canales de potasio, se aumenta la corriente de potasio y se hiperpolariza la neurona. Y así sucesivamente con cada uno de los potenciales de acción. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o que pudiera repetir? Sí, por favor, ¿puedes repetir el anterior esquema? Es que no entendí. Sí, sí, claro que sí. Espérate. ¿Este? ¿O el anterior? Sí, ese que es como un 8, como un infinito. Ese Ok. y el anterior también, la tabla, si no es molesto. ¿Este? ¿O el siguiente? Los dos siguientes creo que te están diciendo. Ok, La gráfica y el de los círculos. ok, listo. Entonces, tenemos el potencial en reposo, el potencial de membrana en reposo, que va a ser en el momento en el que todos los iones están en su equilibrio electroquímico, perdón, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay un flujo específico de iones, sino que se mantiene en iguales condiciones, sin embargo, siempre va a ser mucho más negativo que el exterior. Entonces, cuando se da el potencial de acción, es decir, llega el estímulo, por ejemplo, llega el estímulo doloroso, llega el estímulo químico, lo que va a pasar es que se abren los canales de sodio. Al abrirse los canales de sodio, inmediatamente hay una corriente fuerte hacia el interior de la célula y esto es lo que nos da el pico en la tabla, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Al llegar acá, los canales de sodio comienzan a inactivarse. Al inactivarse, pues va a disminuir esa corriente de sodio. Entonces ya para de entrar sodio al interior de la célula. Luego, se abren los canales de potasio y permiten que salga potasio hacia el exterior. Es decir, esas cargas positivas que entraron con el sodio van a ser, digamos, contrarrestadas con el potasio que va saliendo, regresando a un potencial de membrana de alrededor de menos 65 milivoltios, que es esta parte de la repolarización. Entonces, despolarización es correspondiente a la apertura de los canales de sodio y la repolarización va a ser correspondiente a la apertura de los canales de potasio y al cierre de los canales de sodio. Esta última parte es, digamos que entra mucho potasio, ¿cierto? Están cerrados los canales de sodio, entra mucho potasio y la célula se llena de unas cargas positivas que realmente no necesita. Entonces aquí, no sé si se acuerdan de la bomba ATPasa, sodio, potasio, ATPasa, lo que hace es devolverle esas cargas como al interior, al exterior, ¿sí? Devolviendo la célula a su potencial de membrana en reposo normal. Entonces, pues este diagrama lo que muestra es que la fase de ascenso, que es la parte roja, va a ser correspondiente a la apertura de canales de sodio y a un aumento en su corriente, que son estas dos partes, que es lo que permite la despolarización. Y la parte descendente va a ser correspondiente al ciclo del potasio, en donde se abren los canales de potasio, aumenta su corriente y permite que la célula, o en este caso la neurona, retome su potencial de membrana en reposo. ¿Eso quedó claro o necesitan que repite algo más? ¿O no quedó claro? Todo quedó súper claro. ¿Sí? Gracias. Sí, quedó claro, Sofía. Listo, listo. Em, listo.
Ahí, perdón, yo sé que dejamos las preguntas para el final, pero es algo relacionado. Aquí me preguntan si la hiperpolarización y la despolarización es lo mismo. Realmente no son lo mismo. La despolarización, como ya lo vimos, es la parte como en ascenso, en donde se da el impulso, y la parte de hiperpolarización es por la apertura de los canales de potasio que permite que la célula vuelva a su estado basal. Ay, qué pena interrumpirte un momentico. Dime. Es de la pregunta que acabas de hacer. O sea, la diferencia, la que no entendí es la diferencia entre la hiperpolarización y la repolarización. Eso sí es lo mismo, ¿verdad? Sí. Ah, ok, gracias. Sí. Sí, digamos que la repolarización es como la parte en descenso y la hiperpolarización es lo último, como la última muesquita que aparece en la tabla, en la gráfica, perdón. Sí, entonces aquí otra pregunta es el pico máximo que determina que se cierran los canales de sodio y los canales de potasio. Estos canales son voltaje dependientes, es decir, que con la carga eléctrica, ya sea al intra o extracelular, pues se abren o se cierran. Es decir, dependen de la carga eléctrica para abrirse o cerrarse. Por eso se cierran en determinado momento y se abren en determinado momento. Entonces, con eso en mente, con eso claro, la propagación del potencial de acción va a ser entonces, ok, perdón, aquí hay otra pregunta como para que repita. ¿Podrías porfa explicar lo del periodo refractario absoluto y relativo? Sí, entonces, ¿qué pasa? El periodo refractario absoluto va a ser cuando todos, en esta fase de hiperpolarización, cuando todos esos canales de sodio van a estar inactivos, ¿sí? Entonces, como están inactivos todos los canales de sodio, pues no permite que se dé la despolarización de nuevo, porque antes tienen que estar cerrados. Ese es el absoluto, donde hagas lo que le hagas a la célula, no se va a despolarizar. El periodo refractario relativo va a ser aquel en donde voy a tener una parte de canales de sodio inactivos y voy a tener una parte de canales de sodio ya cerrados que se pueden disparar con un estímulo muy fuerte. Entonces, el absoluto, definitivamente la célula no se va a mosquear si tú le haces cualquier tipo de estímulo, y el relativo depende de la cantidad de canales de sodio que tú tengas cerrados disponibles para recibir el impulso para que se dé o no se dé. Sin embargo, este relativo pues no va a ser el mismo, digamos, la misma onda tan grande, sino que va a ser mucho más pequeño porque no tienes la cantidad suficiente de canales de sodio que se abran para que se dé la despolarización en la magnitud en la que se da usualmente. ¿Eso quedó claro? Listo. Perfecto. Entonces, con eso claro, vamos a ver que la propagación del potencial de acción, como lo vimos en la tutoría pasada, pues va a depender de si tiene mielina o no. La presencia de mielina en los axones pues nos va a permitir lo que se conoce como la conducción saltatoria. Como ya lo hemos visto, por ejemplo, en esta parte, tenemos un axón amielínico sin mielina y otro con mielina. Vemos que el potencial de acción es el mismo, el estímulo es el mismo, sin embargo, pues en el axón sin mielina, esta parte pues va a viajar mucho más lento, va a ser más ineficaz, mientras que aquel axón que tiene mielina, pues únicamente se va a permitir ese intercambio de iones en estos espacios denominados los nodos de Ranvier. Entonces, como solamente lo permite aquí, pues va a ser una conducción saltatoria, de manera que en el tiempo 1, pues va a estar en el mismo lugar en ambos axones. En el tiempo 2 solamente va a haber avanzado un poquito en el axón amielínico y va a haber avanzado pues mucho más en el axón con mielina. Y en el tiempo 3, mientras que el potencial de acción va por acá, pues en el axón con mielina pues ya está casi al final, que es precisamente pues lo que vamos a ver en la tabla, la eficacia con la cual se transmite y se propaga el potencial de acción.
Listo. Disculpa, yo tengo otra pregunta. Qué pena. Cuéntame. No, las preguntas son al final, ¿sí? Pues es con relación a esto, ¿cómo necesitas que repita algo? O Sí, es lo que acabas de decir. No eres esquema. Es que, o sea, cada potencial de acción, cada gráfico que vemos pasa en cada nodo. O sea, de nodo en nodo se repite el proceso de despolarización, hiperpolarización y eso. exactamente. O sea, cada uno de estos Gracias. es el potencial de acción. Pero aquí como tiene una vaina de mielina, pues no permite que fluyan los iones. Entonces, por eso es que en el axón sin mielina, pues realmente sí tiene todo esto disponible. Aquí hay canales en toda la membrana, pero como no tiene pues la vaina de mielina, pues sí se puede hacer ese intercambio y por eso es mucho más lento. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Listo, perfecto. Entonces aquí les dejo una tabla con respecto a la velocidad de conducción, dependiendo de si tiene mielina o no los axones. Entonces, más que ver que cada uno tenga una velocidad de conducción distinta, un diámetro distinto, es mirar primero la información que transmite y segundo, pues la utilidad como tal de esta información. Entonces, por ejemplo, las fibras alfa-delta y las fibras C son aquellas responsables de enviar los estímulos nociceptivos, es decir, los estímulos del dolor. Sin embargo, las fibras alfa-delta tienen muy poquita mielina y las fibras C son amielínicas, realmente no tienen ninguna. A diferencia, por ejemplo, de las alfa o las beta, que sí tienen mielina y tienen una velocidad de conducción más rápida. ¿A qué se traduce esto? Cuando ustedes, por ejemplo, se queman con algo, no sé, con el horno o se quemaron, bueno, X, se pegaron se golpearon con algo, lo que primero se siente es el golpe, ¿cierto? Entonces yo me pinché, siento que tengo algo ahí y quito la mano. Esos son los axones mecanosensitivos, que son los que transmiten la sensación, digamos, el estímulo mecánico, que son los alfa y los beta, que son mucho más rápidos. Entonces yo siento algo ahí, quito la mano porque me voy a quemar, pero el dolor, que va un poquito más lento, pues como que perdura un poquito más en el tiempo. Entonces yo me quemo, me doy cuenta que me estoy quemando porque toqué una superficie caliente, a través de las fibras mecánicas me doy cuenta que toqué algo, quito la mano, eso es gracias a las fibras alfa y beta que son mucho más rápidas, y el dolor que queda después de que uno se quema, pues es correspondiente a las fibras alfa, delta y fibra C, que son, que es que tienen una velocidad de conducción más lenta. Digamos que por eso es que es importante la velocidad de conducción y si tienen mielina o no, que fue una de las dudas que surgió la tutoría pasada. Listo, entonces ya entendemos el potencial de acción. Ahora vamos a pasar a la parte de los canales y los transportadores, es decir, a través de qué estructuras y qué proteínas me sirven para que pueda ocurrir este flujo de iones. Entonces tenemos los canales iónicos y tenemos los transportadores activos. Los canales iónicos funcionan a través de, pues a favor del gradiente de concentración, mientras que los transportadores activos, como ya seguramente lo han visto, utilizan energía. Entonces, de los canales iónicos, los más representativos van a ser los canales voltaje dependientes y los canales dependientes de ligando. Los voltaje dependientes, como los que participan, por ejemplo, en el potencial de acción, son aquellos que necesitan una carga eléctrica específica, ya sea intra o extracelular, para que se puedan abrir y permitir el flujo de iones. Hay otros que no necesitan una carga eléctrica, sino que necesitan que se pegue un neurotransmisor o que se pegue un segundo mensajero. Estos van a ser los que son dependientes de ligando. Como vemos aquí en la imagen, se pega el neurotransmisor, se abre el canal, permite el flujo de iones. Otros que también van a ver a lo largo del IAS, vamos a profundizar en estos un poquito más hacia la tutoría de dolor y en el caso de cefalea, pero son los canales termosensitivos. Estos son activados por el calor o por el frío y hacen parte de una familia grande que se denomina los canales TRP. Algo muy curioso y es que estos canales también responden a la capsaicina. La capsaicina es un compuesto que hace parte de los chiles. Por eso muchas veces cuando uno come picante lo siente como caliente, porque realmente está afectando, digamos, ambos pues, el mismo receptor.
Por último, tenemos los canales mecanosensitivos, que no necesitan una carga eléctrica, no necesitan un neurotransmisor, tampoco funcionan con la temperatura, sino que van a funcionar con el estiramiento de la fibra muscular. Entonces son aquellos canales que podemos encontrar en los músculos, en las articulaciones, en los ligamentos, y son, por ejemplo, aquellos que nos ayudan en la parte refleja, ¿sí? Cuando veamos pues eso en una siguiente tutoría, en el movimiento igualmente. Los transportadores activos, como les decía, tenemos de dos tipos, la bomba ATPasa y los intercambiadores iónicos. La bomba ATPasa, como ya lo habrán visto, o me imagino que sí, pues utiliza ATP para poder mover los iones en contra de su gradiente de concentración. Entonces se pega al ATP y logra intercambiar sodio y potasio. Esto es lo que finalmente nos ayuda en la parte de hiperpolarización a que retome su potencial de membrana en reposo. Los intercambiadores iónicos no utilizan energía como ATP, sino que utilizan el impulso de la entrada o de la salida de otro ion. Entonces, por ejemplo, en el caso del intercambiador antiporte sodio-calcio, el calcio utiliza la fuerza del sodio que está entrando para poder salir. Tenemos los antiporte, que es que uno sale y uno entra, y los cotransportadores, que son, digamos que todos se mueven en la misma dirección. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Entonces, ya entendimos el potencial de acción, cómo llega esta señal eléctrica, entendimos cuáles son los canales que participan en el potencial de acción y en esa transmisión del estímulo. Y ahora vamos a hablar de todos los componentes de la sinapsis, ¿no? La sinapsis puede ser tanto digamos, la conexión entre las dos, entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Sin embargo, vemos que hay diferentes componentes. Como vimos en la tutoría pasada, hay dos tipos de sinapsis eléctrica, hay dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química. La eléctrica, como vimos, va a ser mediada por unos conexones. Los conexones son estas proteínas que vemos acá, es formada por 6 conexinas unidas. Entonces, hagan de cuenta que son 3 de un lado, que forman un hemicanal, y 3 de la otra neurona, formando el canal completo, a través del cual pasan los iones. Que es precisamente pues lo que vemos aquí, en la unión entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica, permitiendo el flujo de iones. También permite el flujo de otros metabolitos, como por ejemplo el ATP. ¿Cuál es la ventaja de esta sinapsis? Que es mucho más rápida. La transmisión puede ser bidireccional y, a diferencia de la sinapsis química, la hendidura sináptica es mucho más pequeña, mucho más corta. Ahora, a raíz de una pregunta que surgió en la tutoría pasada, que es, pues, ¿dónde encuentro yo la sinapsis eléctrica? Si la sinapsis química es la más común o la que predomina en el cuerpo y en el sistema nervioso. Entonces, con esto, pues, quería que se llevaran esta parte, y es que la sinapsis eléctrica, la función de la sinapsis eléctrica es sincronizar un grupo de neuronas. Entonces hay que pensar en qué situaciones necesito que un montón de neuronas se sincronicen y actúen al mismo tiempo. Una de ellas es en el hipotálamo. Entonces se utiliza la sinapsis eléctrica para sincronizar el grupo de neuronas encargadas de la liberación pulsátil de oxitocina, ¿sí? En el sistema pues hipotálamo hipoficiario. Entonces, con la sinapsis eléctrica logro una sincronización de estas neuronas para que se dé al mismo tiempo esa liberación del neurotransmisor. Por otro lado, en el sistema gastrointestinal, lo que nos va a ayudar es que ese sistema nervioso entérico, que es el que está en el sistema gastrointestinal, también va a necesitar una sinapsis eléctrica para que se sincronicen las neuronas y permita digamos, la contracción sincronizada del músculo liso del intestino para que se dé la peristalsis en el momento en el que se necesita. Otros lugares en donde encontré que hay sinapsis eléctrica es en la retina, sobre todo en la transmisión y en la modulación de las señales que salen de los conos y los bastones, que pues eso lo vamos a ver después, del bulbo olfatorio también, y asimismo en la corteza cerebral, sobre todo en aquellas interneuronas inhibitorias que van a
pues, permitir como una conexión efectiva entre las diferentes partes de la corteza. Luego tenemos la sinapsis química, que es la que más predomina en el cuerpo, en el sistema nervioso. Tenemos entonces varios componentes: la célula presináptica, la neurona postsináptica, la hendidura sináptica, que va a ser el espacio entre las dos, las vesículas sinápticas dentro de la neurona presináptica, y la zona activa, que seguramente lo van a leer, que es la zona en donde se están fusionando las vesículas y están permitiendo la liberación del neurotransmisor. Entonces, con esto en mente, ¿cómo se va a dar la sinapsis química? Tiene una serie de pasos. Lo primero es que el neurotransmisor va a ser sintetizado dentro de la misma neurona y va a ser almacenado en una vesícula. Entonces, dependiendo del tipo de transmisor, va a ser una vesícula distinta. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en una imagen al microscopio, aquellas que son un poquito más oscuras o más densas son las vesículas que llevan neuropéptidos, que son neurotransmisores mucho más grandes. Por ejemplo, la encefalina, que es un opioide endógeno que nos ayuda en el control del dolor. Mientras que vamos a tener unas vesículas que son mucho más claras, que son aquellas que empaquetan los neurotransmisores de los más pequeños, como la histamina, como la serotonina, como el GABA. Listo, con esto en mente, entonces, ya tenemos nuestras vesículas con el neurotransmisor dentro y llega el potencial de acción a la terminal nerviosa. ¿Qué pasa? Lo que va a activar la despolarización va a ser la apertura de los canales de calcio en la membrana presináptica. Estos canales de calcio son fundamentales porque al entrar el calcio lo que va a estimular es la fusión de las vesículas con la membrana de la neurona presináptica. Entonces, sin el calcio no hay fusión, no hay liberación de neurotransmisores. Con el calcio hay fusión, se liberan los neurotransmisores a la hendidura sináptica a través de exocitosis. En la membrana postsináptica van a estar diferentes tipos de receptores y los neurotransmisores se unen finalmente a estos receptores. Y van a aparecer dos conceptos que seguramente los van a ver en este primer caso de síndrome convulsivo, síndrome epiléptico, que son los potenciales excitatorios y los potenciales inhibitorios. Y depende del receptor que sea activado. Por ejemplo, si uno de estos receptores en la membrana postsináptica es de glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio, pues entonces va a causar un potencial postsináptico excitatorio, que va a causar la despolarización de la célula y que continúe el estímulo a la siguiente y a la siguiente. Por el contrario, si es, por ejemplo, un receptor de GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio más común, entonces lo que va a hacer no va a ser despolarizar la célula, sino hiperpolarizarla, para que no pueda transmitir el estímulo a otras. Entonces, pues son los dos tipos de potenciales que se pueden generar dependiendo del receptor que sea activado. Listo. Finalmente, estos neurotransmisores que no se unen al receptor y que más o menos sobran, van a ser degradados o van a ser absorbidos, por decirlo así, por una célula de la glía, generalmente un astrocito, que ayuda a coger ese neurotransmisor, lo degrada en precursores que nos va a servir para utilizarlo de nuevo, para poder sintetizar de nuevo los neurotransmisores dentro de la neurona. Por último, estas vesículas van a tener lo que se denomina pues, el ciclo de las vesículas sinápticas, que es un reciclaje. Así como se da la exocitosis de la vesícula, asimismo se da la endocitosis para ser reutilizada en el empaquetamiento de otro tipo de neurotransmisores. Aquí les traigo una correlación clínica, porque pues siempre surge la pregunta de esto, digamos, cómo se ve relacionado con una enfermedad como tal, y les traje estos dos. El primero, el Lambert-Eaton Syndrome, es un síndrome paraneoplásico que a raíz de un determinado tipo de cáncer, generalmente es el cáncer de células pequeñas de pulmón, lo que va a hacer es que genera un tipo de anticuerpo. Estos anticuerpos lo que van a hacer es bloquear los canales de calcio. Y como les dije, si no hay calcio, no hay fusión de la vesícula. Entonces, los anticuerpos bloquean el receptor, no entra el calcio, no se fusiona la membrana
de la neurona presináptica con la vesícula y por tanto no se libera el neurotransmisor. Generalmente esto se ve afectado en la unión neuromuscular. Entonces, si no libero acetilcolina, pues entonces no se va a dar la contracción muscular, a pesar de que la parte de la membrana postsináptica esté intacta. Por tanto, pues el síndrome de Lambert-Eaton se va a caracterizar por una debilidad muscular y como tampoco tengo acetilcolina, pues también se van a ver determinados síntomas autonómicos y una disminución en los reflejos. Ahora, con respecto a la miastenia gravis, esta es una enfermedad autoinmune que produce unos anticuerpos contra determinados receptores. En este caso, como se ve en la imagen, bloquea el receptor. Entonces, a pesar de que toda esta parte de la sinapsis química está completamente intacta, llega el potencial de acción, entra el calcio, se fusiona la vesícula, se libera el neurotransmisor, pues el receptor postsináptico está bloqueado. Entonces, tampoco va a haber acción. Tampoco va a haber una contracción muscular y por eso también se caracteriza por debilidad muscular y fatiga. Listo. Entonces ya entendimos cómo sucede el potencial de acción, qué canales se utilizan y cuáles son la diferencia entre ellos, cuáles son los componentes de la sinapsis y la diferencia entre la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Finalmente vamos a ver los receptores de los neurotransmisores. Aquí hay dos tipos, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Como su nombre bien lo dice, pues los ionotrópicos son aquellos canales iónicos ligando dependiente. Entonces, como ya lo vimos, pues depende de que se pegue el neurotransmisor para que se abra y permita el flujo de iones. Por eso van a ser mucho más rápidos, porque solamente necesitan que se pegue y se abra. Los metabotrópicos, al contrario, van a ser, o su acción va a ser ejercida a través de segundos mensajeros. ¿Por qué? El receptor va a estar acoplado a una proteína G. Entonces, al unirse, el neurotransmisor activa la proteína G. Hay una serie de procesos adicionales intermediarios antes de poder efectuar la apertura del canal para que siga el flujo de iones. Entonces, por tanto, pues la acción de los canales de los receptores metabotrópicos va a ser mucho más lenta, pues porque tiene muchos procesos que pasar antes de que se pueda abrir el canal. Mientras que los ionotrópicos, pues es una acción mucho más directa. Listo, finalmente los neurotransmisores que se van a pegar pues a los receptores postsinápticos. Tenemos dos tipos, los de pequeña molécula y los neuropéptidos. Los de pequeña molécula, como su nombre lo dice, pues van a ser mucho más pequeños. Aquí les pongo la imagen de la molécula, no para que se la aprendan, sino para que vean pues en términos visuales la diferencia entre los neuropéptidos, que puede tener hasta más de 100 péptidos, versus pues los de pequeña molécula, que son mucho más pequeños. Dentro de los de pequeña molécula podemos encontrar algunos como la acetilcolina, como ya lo vimos, que actúa sobre todo en la unión neuromuscular, algunos aminoácidos como el glutamato y el GABA, que ya vamos a ver a continuación, algunas purinas como la ATP, las catecolaminas, por ejemplo la norepinefrina y la epinefrina, que van a participar en el sistema nervioso simpático, la serotonina y la histamina, sobre todo. Los neuropéptidos, como ven, pues son mucho más grandes. Y un ejemplo de este puede ser la encefalina, que es un opioide endógeno que nos ayuda pues a la modulación del dolor. Entonces quiero que se lleven de la tutoría estos dos neurotransmisores, que son el glutamato y el GABA, que sí o sí los van a ver en el caso de síndrome epiléptico y los van a ver a lo largo de todo el IAS, incluso después. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante e importante en el funcionamiento cerebral. Entonces, es un aminoácido no esencial, no cruza la barrera hematocefálica. ¿Qué quiere decir esto? Que el glutamato se tiene que sintetizar dentro de la misma neurona. ¿Cómo va a hacer esto? A través de la ayuda del astrocito de la célula de la glía. Entonces, esto es básicamente el ciclo del glutamato-glutamina, en donde sale el glutamato de la neurona, el que no se usa va a ser como reabsorbido por el astrocito, entra de nuevo a la neurona para actuar como precursor del glutamato y así sucesivamente cada vez que se libera. Los receptores de glutamato son dos. Tiene unos ionotrópicos y unos metabotrópicos. Ionotrópicos tienen una acción más directa, metabotrópicos actúan acoplados a la proteína G y tienen una acción mucho más lenta.
Aquí los vemos. Entonces, quiero resaltar, tiene tres, el receptor NMDA, el receptor AMPA y el receptor de kainato, son los ionotrópicos de glutamato. Quiero resaltar tres cosas del receptor de NMDA. El primero es que, a diferencia de los AMPA, va a permitir el flujo de sodio, de potasio y de calcio. El influjo de calcio, en este caso, va a permitir que sea utilizado como segundo mensajero en siguientes señalizaciones celulares. Otra particularidad del receptor de NMDA es que tiene un tapón de magnesio, que está aquí. Cuando se despolariza la célula, se quita el tapón. Cuando se hiperpolariza la célula, el tapón se queda ahí, no se mueve y no permite el influjo de iones. Por último, otra particularidad del receptor NMDA es que utiliza la glicina como un coagonista. Entonces se tiene que pegar el glutamato y se tiene que pegar la glicina para que se dé la apertura como tal. Los otros dos, el receptor AMPA y el receptor de kainato, únicamente permiten el flujo de sodio y de potasio. Estos dos, sobre todo el AMPA, va a generar un potencial excitatorio mucho más grande que el NMDA, por lo cual va a ser considerado el principal mediador excitatorio. Los receptores de kainato realmente no se conoce a profundidad su función, pero se ha visto relacionado con la regulación de la liberación de glutamato. Estos que ven aquí en amarillo sería lo equivalente a los receptores metabotrópicos de glutamato, que como ven pues están unidos a las proteínas G que requieren pues de varios procesos. Estos pueden ser desde 1 hasta 8. Y aquí les dejo una correlación clínica. La ketamina, no sé si alguno lo ha escuchado, la ketamina es un anestésico y su acción es un antagonista del receptor NMDA. Entonces, al no permitir el flujo de glutamato, pues se evita el potencial excitatorio. Pero hay algo muy curioso con la ketamina y es que no produce sedación como otro tipo de anestésicos, sino que genera un mecanismo de disociación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cuerpo evita esa respuesta excitatoria. Entonces el cuerpo está completamente relajado. Sin embargo, en la corteza eso sigue activo. Entonces el paciente generalmente tiene sueños vívidos, puede tragar, pero el cuerpo está, pues digamos, completamente no relajado, porque esa no es su acción, pero sí tiene cierto tipo como de sedación. Me parece muy interesante. Y por último, ya lo último de la tutoría, es el receptor de GABA, que es básicamente el neurotransmisor inhibitorio más frecuente, más abundante en cuanto a los inhibitorios. Tiene dos receptores, como el glutamato, los ionotrópicos, que van a ser GABA A, y los metabotrópicos, que van a ser GABA B. Así como el glutamato también tiene que ser sintetizado a partir de glutamina. Entonces, todo este que sale de la neurona presináptica, que no se utiliza y no se pega a los receptores, va a ser reabsorbido por el astrocito, lo degrada nuevamente a glutamina para comenzar nuevamente el ciclo de síntesis de GABA. Para este les tengo una correlación clínica que seguramente lo van a ver esta semana o la próxima con respecto al tratamiento del síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico, como lo van a ver pues, a lo largo de la semana, pues es causado por una hiperexcitabilidad neuronal. Las benzodiazepinas y los barbitúricos son agonistas del receptor GABA. Entonces, que va, digamos, sí, de los receptores de GABA. Entonces, cada uno de estos va a tener un espacio específico en donde se pega. Aquí se pega GABA en esta subunidad, los barbitúricos se pegan en otra y las benzodiazepinas en otra. Lo que hacen es potenciar su acción inhibitoria. Entonces, si la epilepsia como tal es generada por una hiperexcitabilidad, al ser agonistas de GABA, pues lo que permiten es aumentar esa respuesta inhibitoria para contrarrestar esa hiperexcitabilidad. Las benzodiazepinas funcionan de manera que aumenta la frecuencia en la cual se abre el canal. Mientras que los barbitúricos lo que hacen es que dejan el canal abierto por más tiempo. Entonces las benzodiazepinas lo que hacen es aumentar la frecuencia, los barbitúricos pues aumenta la duración de apertura. Esa es la gran diferencia entre los dos y por eso es que se logra pues una reducción de esa hiperexcitabilidad.
finalmente les dejo esta tabla sobre los principales neurotransmisores del sistema nervioso. La acetilcolina, como ya la vimos, pues actúa más que todo a nivel de la unión neuromuscular, glutamato y GABA, que pues ya los vimos. La glicina también es muy importante porque también es inhibitorio. Las catecolaminas, que las vamos a ver en una próxima tutoría. La histamina, por ejemplo, participa en los fenómenos alérgicos y inflamatorios. Los neuropéptidos, como les dije, pueden ser los opioides endógenos que ayudan en la modulación del dolor. Asimismo, los endocannabinoides también ayudan a la modulación del dolor. Y el óxido nítrico ayuda a la vasodilatación. Cada uno pues tiene su precursor distinto, tiene su degradación distinta y pues un tipo de vesícula distinta. Cada uno de estos los vamos a ver viendo pues a medida que pasa la IAS, porque pues corresponden con diferentes procesos y con diferentes patologías que se van a abordar. Eso sería todo por hoy. Aquí les dejo el caso clínico, también se los voy a mandar por WhatsApp y bueno, eso sería todo por hoy. ¿Tiene alguna pregunta? Sé que por aquí tenía algunas.